de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo. Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En la historia colombiana existen hitos en cuanto a fechas y personajes. Jorge Eliezer Gaitán es uno de ellos. Es un hito de la historia política, social y cultural de Colombia. Por eso el día de hoy hablaré de la historia de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado bogotano conocido como el último caudillo liberal, quien incidió en el desarrollo de la política colombiana, pues vivió en una época de momentos cruciales en temas sociales, culturales y económicos del país. Nació en el barrio Las Cruces de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, sus primeros años lo pasaría en el barrio Egipto, también de la ciudad de Bogotá. El barrio Egipto para esa época se constituía como un epicentro de las personas que llegaban a la ciudad. Su padre fue Don Eliezer, quien fue un excombatiente de las guerras civiles del siglo XIX, quien se dedicaría a ser maestro de historia para luego tener un comercio de libros de segunda mano. Su madre, Doña Manuela Ayala, quien fue una maestra de escuela pública. Su madre, Manuela Ayala Beltrán, desarrolló un intelecto tenaz en su hijo, quien lo introdujo a la cultura letrada, inspirando un amor por los libros, por la historia y el arte, que desafortunadamente eran habilidades que no podrían ser inculcadas a otros niños del barrio, debido a las condiciones sociales, culturales y económicas, las cuales no son muy alejadas de la actualidad de los niños colombianos. Gracias a su mamá, Jorge Eliezer Gaitán aprendió a leer, escribir y declamar junto a otros niños de la escuela donde Manuela Ayala Beltrán enseñaba. La relación con su madre estuvo llena de completa empatía, en contraste con la relación con su padre, quien tenía un temperamento autoritario, quizás por los múltiples fracasos de su carrera profesional, primero como editor de los periódicos El Pregonero y El Demócrata, así como de su carrera como político del Partido Liberal. Estos resultados lo llevarían a dedicarse a la venta de libros de segunda mano en el barrio Las Cruces, donde las noches era sitio de tertulias de algunos intelectuales como políticos de la época como José Antonio Osorio. Debido a los problemas económicos, Jorge Eliezer Gaitán trabajó en la tienda de su padre. Ahí fue escucha de muchos momentos de tertulias entre intelectuales y políticos de la época. Posteriormente, para el ingreso de Jorge Eliezer a la escuela, su padre tenía como objetivo el Instituto Comercial Aponte, para que su hijo se convirtiera en contador. Sin embargo, este fue rechazado rotundamente por el muchacho, por lo cual fue inscrito en el Colegio Araujo. El inicio de la vida universitaria también tuvo ciertos obstáculos, ya que su padre quería que Jorge Eliezer se concentrara en el negocio de la familia. Sin embargo, su madre ansiaba que su hijo tuviera una educación superior, por lo cual, debido a que en esa época se encontraba en el Ministerio de Educación, su madre Manuela Ayala intercedió por su hijo, hablando con Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia de la época, a lo cual éste le concedió una beca para estudiar en Roma. No obstante, Jorge Eliezer la rechazó y decidió estudiar Derecho en la Escuela Nacional de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
La universidad fue una etapa crucial para el carácter de Jorge Eliezer, transformándolo en un activo de las reformas estudiantiles, partícipe de debates y discusiones, no solo de temas estudiantiles, sino también de temas sensibles para el país. Asimismo, se distinguió por ser un estudiante intelectual, generando acreditación entre asociaciones culturales y científicas como la Sociedad de Ciencias y Artes de Bremen. Además, publicaba artículos en la revista Apolo para jóvenes escritores nacientes. En la universidad influyó en su carrera política y profesional, vinculándose a la campaña presidencial del general Benjamín Herrera, personaje que acaudillaba los sectores populares del liberalismo en 1922. Allí, Jorge Eliezer Gaitán afianzó una de sus habilidades, la oratoria. Antes de graduarse de abogado, Jorge Eliezer trabajó como litigante. Allí defendió casos de personas vulnerables y finalmente en 1924 se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Políticas con la tesis Ideas socialistas en Colombia. Esta tesis fue duramente criticada, pudiendo ser aprobada solo con grandes modificaciones. Después del grado, muchos de los compañeros de carrera de Jorge Eliezer ocuparon grandes cargos burocráticos. Por su parte, Jorge Eliezer abrió su propio despacho, alquilando una oficina por días en el centro de Bogotá. Allí atendía gran clientela, debido a su fama de atender a los menos favorecidos. El objetivo de Jorge Eliezer académico era poder ahorrar para poder pagar un posgrado en criminología en Roma. En 1926 emprendió su viaje a Roma con el objetivo de mejorar sus conocimientos en criminología. Durante ese tiempo de vivienda en Roma asistió a los discursos de Mussolini, tratando de comprender la motivación que generaba el líder italiano en las multitudes. Si bien entendía que la forma y el contenido ideológico de los discursos del dictador italiano no eran aplicables a las características del sistema político colombiano, comprendió que la política moderna implicaba la interpretación de las necesidades populares, lo cual le hizo merecedor del estigma de demagogo de parte de sus opositores políticos en Colombia. En Italia, Jorge Eliezer fue un destacado estudiante, dado su excelente entendimiento de las complejas tendencias del derecho positivo. Su maestro, Enrico Ferri, hacía difíciles coyunturas entre la psicología, sociología, antropología y derecho, a lo que Jorge Eliezer desarrolló la monografía titulada El criterio positivo de la premeditación, trabajo que lo hizo acreedor de la distinción Magna Cum Laude y del premio Enrico Ferri. Esta monografía fue una tesis que revolucionaría los principios del derecho penal en la historia del derecho en Colombia. Además, distinciones que hasta el momento ningún otro colombiano había tenido hasta esa fecha. En 1928, Jorge Eliezer decidió regresar a Colombia y con la colaboración de algunos amigos del sur de Bogotá, conformó un movimiento de mediano alcance, en el cual inscribió su nombre a las elecciones para el Congreso, en una lista de disidentes liberales de izquierda. Jorge Eliezer fue elegido como representante de la Cámara por el circuito electoral del municipio de Ubaté en 1929. En el Congreso, su habilidad para la oratoria y sus conocimientos adquiridos hasta el momento hacían protagonismo, pero no fue hasta la denuncia pública de la masacre de las bananeras, represión estatal a trabajadores de la United Fruit Company, producida entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena, que cobró la vida de muchos trabajadores.
En su denuncia, Jorge Eliezer no solamente hablaba de la explotación a los trabajadores por parte de una compañía extranjera, sino de la poca intervención por parte del gobierno de la época. Curiosos de la historia de Jorge Eliezer es realmente apasionante, pero este video ya me está quedando un poquito largo. Los espero en la segunda parte de esta gran historia que marcó un hito en la sociedad colombiana. Gracias. De que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo. Curioso de la historia, te agradezco si llegaste hasta aquí. Recuerda que puedes ayudar a este canal dando like, compartiendo y dejando tu comentario. Muchas gracias.